Hola, buenas tardes. A ver, es que tenemos aquí una clase muy movida después de la práctica. Ya hemos empezado a hablar de muchas cosas muy interesantes, pero ahora vamos a ir a lo concreto de la clase de hoy, que es la segunda parte de este tema. Entonces vamos con la segunda parte del tema dedicado a la ecología del comportamiento. Y nos habíamos quedado el otro día en cuáles eran, dentro de lo que es la ecología del comportamiento, habíamos hablado de que llegaríamos a ver cuáles son las estrategias conductuales y la toma de decisiones. Vamos a ver, acordaos de que estamos hablando de la conducta, por supuesto, como un fenotipo, y estamos hablando de que en la ecología del comportamiento lo que estamos viendo es de todas las estrategias que hay, las estrategias evolucionistas, las estrategias evolutivas, desde el punto de vista del estudio de la conducta. ¿Vale? Conducta, pues entonces como fenotipo. Entonces, a ver, yo no sé exactamente en qué lugar estamos, si esto ya lo habíamos visto. Un momentín que mire justo a donde habíamos llegado. Vale, esto sí lo vimos. Vale, todo esto también. Y aquí no. Esto es lo que vamos a ver. Vale. Entonces vamos a ver. En primer lugar, eh, conexión entre causas próximas de la conducta y actitud. Cuando hablábamos de la práctica, os he hablado un poquito de eso, del efecto de las causas próximas, de las causas lejanas. Vale, vamos a ver, vamos a hablar de las causas próximas y fijaos en que en lo que nos vamos a basar en el principio, en lo que vamos a empezar a ver en el tema de hoy, es en que la selección natural ha diseñado, de alguna forma son producto de la selección natural, determinados mecanismos de conducta, determinadas conductas que permiten a los animales aplicar estrategias optimizadoras, ¿vale? Entonces, vamos a ver, entre esas estrategias conductuales vamos a ver el proceso de toma de decisiones y vamos a ver distintos modelos. En primer lugar, vamos a ver qué entendemos por optimización, ¿vale? Optimización dentro de lo que es la ecología del comportamiento es el conjunto de estrategias que van dirigidas a obtener el máximo beneficio con el mínimo coste. Y eso luego lo vamos a desarrollar hasta el punto en que veamos cómo esas estrategias pueden llevar a un conflicto entre madres e hijos en el momento en que hay una mujer que se ha quedado embarazada. Bueno, entonces, la ecología del comportamiento habla de que los animales, por supuesto, el animal humano tiene que estar continuamente tomando decisiones en esta optimización de la obtención del mayor beneficio con el mínimo coste. ¿Vale? Entonces, dentro de esas estrategias conductuales, vamos a ver en primer lugar las teorías de la optimización y después hablaremos de la teoría de juegos. Empezamos con los modelos de optimización. El bichito que estáis viendo ahí es el primero que vamos a estudiar. Los modelos que vamos a ver en ecología del comportamiento, lo que van a hacer, estos modelos nos van a servir como una forma de investigar para demostrar que realmente es o no es, vamos a ver, vamos a intentar investigar si la conducta es o no adaptativa y si vamos a medir entonces ese beneficio, en ese análisis coste-beneficio vamos a medir ese beneficio como aptitud, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar de aptitud y vamos a hablar de esa aptitud inclusiva y luego vamos a ver que realmente podemos hablar de aptitud medida de aptitud directa y de aptitud también indirecta. Cuando estemos hablando del altruismo hablaremos de que tenemos que tener en cuenta también la aptitud indirecta. Bueno, entonces, empezamos con los estorninos y con la teoría del forrajeo óptimo. Bueno, cualquiera de nosotros y cualquier otro animal necesita obtener suficiente energía para desarrollar sus actividades, sean las que sean. ¿Y de dónde sacamos la energía? Pues en la parte de tener oxígeno que adquirimos con lo que tenemos cuando respiramos y que por supuesto es una fuente de energía, también estamos obteniendo energía a través de la alimentación, fundamentalmente de la alimentación, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para obtener alimentación, los estorninos necesitan invertir unos ciertos recursos. Los animales tienen entonces que decidir cuál es el rendimiento que tienen que lograr, conseguir el mayor beneficio con el mínimo coste para obtener la comida, ¿vale? Y tienen distintas alternativas. Entonces, fijaos que lo que estáis viendo ahí es que el estornino lo que necesita es alimentar a sus crías, ahí ves el nidito, entonces lo que está haciendo es ir a buscar comida
para llevarse a sus crías y alimentar a sus polluelos. Cuando el estornino tiene que recorrer una distancia más larga para conseguir esa comida, ¿qué creéis que llevará? ¿Más cantidad de presas o menor cantidad de presas? Si lo que necesita es optimizar, tiene que invertir un recurso mayor, más energía para obtener las presas, con lo cual lo que va a hacer es volver al nido con una cantidad suficiente de gusanitos para poder alimentar a sus polluelos. Si en cambio, ahora esto es solamente en teoría, si tuviera que recorrer distancias muy cortas para encontrar enseguida y pudiera volver al nido a alimentar a sus polluelos, pues entonces esa energía que él gastara sería menor y también podría entonces volver con menos presas, no necesitaría cargar con tantas presas en su pico. Si cargara con muchas, además podrían acabar cayendo. Pero entonces, vamos a ver. Si os fijáis, en ese gráfico lo que tenéis es, en el gráfico A, en el primero, lo que tenéis es lo que sería el número de presas que podría decidir llevar cada vez dependiendo de la distancia recorrida. En el caso que estamos viendo, tenemos un tiempo y una distancia recorrida, y aquí tenéis que serían 7 presas, ¿vale? En ese punto en el que se cruzan en la línea de las ordenadas con la de abscisas, ¿vale? Entonces, eso simplemente en teoría. Luego, fijaos en que en la parte B, lo que vemos ahí ya sería simplemente, aquí ya sí que tenemos esos dos escenarios, ¿vale? Dos escenarios en los que tenemos dos estrategias y distinto número de presas. Cuanto más largo tenga que ser el recorrido, más presas cogerá. Cuanto más corto, menos presas. Y ahora vamos a ver, por último, en la parte C, lo que tenemos es lo que realmente hacen los estorninos, ¿vale? Entonces, fijaos en qué es lo que están haciendo. Según el tiempo invertido en cada viaje, tienen una carga y veis que realmente lo que hacen los estorninos tiene mucho que ver con lo que decía, que están realizando una estrategia de optimización, están realizando un forrajeo óptimo, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a pasar es que por supuesto, pues hay que ver cuál es la cantidad máxima que puede llevar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que realmente hacen los estorninos está de acuerdo con lo que estábamos diciendo. ¿Qué ocurre? Que hay cosas muy similares a lo que hacen los estorninos, lo que estamos viendo ahí con otros animales, que ya no tienen que ver exactamente con la comida, pero vamos a ver que también son estrategias que están relacionadas con lo que sería obtener una mayor aptitud, ¿vale? Para que los genes pasen a la siguiente generación o bien para poder sobrevivir. Ahí tenéis lo que son las moscas del estiércol, ¿vale? Unas fotitos de la mosca del estiércol. Y aquí lo que vamos a hacer es que esa mosca hace algo muy similar a lo que hacían los estorninos con respecto a la comida que llevaban a sus polluelos. Ellas los machos de las moscas del estiércol tienen un determinado tiempo de duración de la cópula que va cambiando dependiendo de lo lejos que hayan encontrado a la hembra con la que aparearse. Cuando están más tiempo apareándose con la hembra, lo que va a pasar es que van a fecundar más huevos, van a fertilizar más huevos, con lo cual van a tener más descendencia de esa hembra. Si tienen que recorrer un espacio más largo y tardan mucho en encontrar una hembra, entonces la cópula es más larga también. Entonces sería también nuevamente una forma de optimización de los recursos. Luego, vamos a ver, tenemos otros ejemplos como la dieta del alce. Vale. Cualquiera de nosotros y cualquier ser vivo necesita una dieta equilibrada para lo que es el organismo del que estemos hablando, el ser vivo del que hablemos. Y un ejemplo es, entre los herbívoros, una necesidad, hay un componente que necesitan en su dieta en unas ciertas cantidades, que es el sodio. Nosotros también necesitamos en la nuestra. Bueno, pero resulta que el sodio es bastante escaso, es relativamente escaso en los vegetales terrestres. Con lo cual, los alces, según un investigador que estuvo trabajando con ellos, Berlowski, lo que hizo fue averiguar si realmente ellos optimizan su dieta en cuanto a la energía que necesitan. Y ellos necesitan exactamente la cantidad de sodio que les hace falta, es la correspondiente a un 18% de plantas acuáticas como mínimo, ¿vale? Esa es la cantidad mínima de sodio que necesitan. ¿Y qué pasa? Que esas plantas acuáticas, por otro lado, tienen ese pro, que les van a aportar el sodio necesario, pero tienen el inconveniente de que son mucho más difíciles
perdón, más difíciles de encontrar, no, que son que tienen mucha menos energía en calorías que aportan a los alces. Entonces, para equilibrar su dieta, necesitan ingerir otras sustancias que les den suficiente energía. Vale. ¿Qué hacen? Pues dedicarse a comer plantas acuáticas exclusivamente el tiempo imprescindible para conseguir que en su dieta existan esos niveles de sodio que son los que realmente necesitan para, su alimentación, en su alimentación, ¿vale? En su dieta alimenticia. Con lo cual, otra vez son 3 ejemplos de lo que sería esa teoría de la optimización, ¿vale? Por supuesto, estos cálculos no los están haciendo cogiendo un lápiz y un papel, o sea que vemos que lo que hay es que realmente los animales se comportan realizando de una manera ese análisis coste-beneficio en su conducta y dependiendo de las circunstancias en las que están. Otra teoría de la que vamos a hablar sería la teoría de juegos y vamos a hablar entonces de las estrategias evolutivamente estables. Vale. Si la aptitud depende ya no del individuo en sí, en el caso de los estorninos pues era para alimentar a sus crías, pero bueno, dependía de ese individuo. En el caso del macho de la mosca de estiércol, pues también era el individuo concreto el que iba buscando a la mosca hasta que la encontraba y tenía una cópula más o menos larga con ella. Ahora hablamos de cuando hay conflicto entre individuos, cuando la actitud depende de ese encuentro con otros individuos. Bueno, entonces hay acciones interactivas. Y la teoría de juegos nos intenta establecer cuál es la decisión óptima, permite que se sepa cuál es la decisión óptima y vamos a ver que realmente vamos a ver desde esa teoría de juegos si los animales se adaptan a ella o no, ¿vale? Bueno, en esa teoría de juegos sí que la podemos aplicar a cualquier juego, ajedrez, etcétera, etcétera, pero ahora lo que vamos a hacer es aplicarla a situaciones de la vida real, en situaciones en las que se compite o se colabora con un objetivo común también, porque hemos hablado de que estamos hablando de acciones interactivas, o sea que también pueden ser tanto de conflicto como de colaboración, como de cooperación. Bueno, la primera cosa que vamos a ver es que se basa esa teoría de juegos, es la primera, en que los jugadores son egoístas racionales, ¿vale? Y eso significa que a partir de la información con la que cuentan van a intentar seguir la estrategia que les permita conseguir una mayor utilidad. El ejemplo que se pone habitualmente es el del conflicto entre los halcones y palomas, ¿vale? Halcones y palomas no son más que unas formas de llamar a los individuos que están interactuando entre sí. Entonces, vamos a ver que en ese juego, es un juego que describe John Maynard Smith, que es un sociólogo, o sea que en realidad y también un economista. Entonces, realmente, si os fijáis, estamos hablando de coste-beneficio, o sea que estamos hablando de economía. Vale. Entonces, en ese juego los halcones van a aplicar una estrategia, que sería la estrategia halcón, que la vamos a llamar H, y las palomas van a aplicar una estrategia que es la estrategia paloma, que es la P. ¿En qué consiste cada una de esas estrategias? El halcón, cada vez que tiene que competir por un recurso concreto, sea el que sea, inicia una conducta agresiva y no para hasta que no ha recibido un daño importante que le hace retroceder, ¿vale? O bien si el contrincante abandona el combate. Y la estrategia paloma, en cambio, es cada vez que tiene que competir con un recurso, empieza a amenazar para que el contrario abandone y si el contrario reacciona de una manera agresiva, entonces se retira antes de sufrir un daño importante. Entonces vamos a ver que aquí lo que tenemos es, fijaos en esa gráfica, lo que veis es que cuando un halcón se encuentra, bueno, primero tenéis en el libro, hay una tabla 5.2 en la que tenéis también todas las posibilidades de encuentro entre los halcones y las palomas. Un halcón puede encontrarse con un halcón o con una paloma y la paloma con un halcón o con una paloma también, ¿vale? Y tenemos todos estos tipos de estrategias alternativas. En principio vamos a ver de que nosotros no somos ni halcones ni palomas, pero podemos elegir ser una cosa o ser la otra, ¿vale? ¿Y hasta qué punto podríamos elegir? Vale, vamos a ver. Entonces, si el halcón se encuentra con otro halcón, lo que pasa es que vence en el 50% de las luchas y sale herido en el 50%, con lo cual lo que va a sacar de ahí va a ser la mitad del valor del recurso por el que está luchando
menos el coste, el gasto que haya tenido, los daños que haya sufrido, ¿vale? Entonces, valor de lo que quiere menos los daños y dividido por 2 porque hay 2 halcones, ¿vale? Entonces, bueno, luego tenemos, si ese halcón se encuentra con una paloma, la paloma no sufre ningún daño y el halcón se queda con todo, con todo lo que sea, con la comida o con lo que quiera, ¿vale? Entonces, V enterito para el halcón. En la estrategia paloma, si la paloma se encuentra con un halcón, para la paloma lo que tiene es una obtención de 0. Y si la paloma se encuentra con otra paloma, entonces lo que obtiene es V partido por 2, ¿vale? La mitad de ese valor, cada paloma se queda con la mitad. Bueno, todas esas son las estrategias que puede haber. Ahora, vamos a ver. Partiendo de que cuando los individuos están interactuando, las interacciones se realizan al azar, vamos a hablar de tablas de pagos. El pago de los halcones se va a obtener de sumar sus encuentros con halcones y con palomas. Tendrías todo lo de arriba, ¿vale? Halcón con halcón o halcón con paloma, ¿vale? Si hablamos de que los encuentros con halcones tienen una cierta probabilidad, a la que vamos a llamar P, los encuentros con palomas van a ser justo los otros, van a ser en el conjunto, entonces va a ser 1 menos P. Porcentaje, P y 1 menos P, ¿vale? Y exactamente igual para las palomas. Entonces, para que las dos estrategias, la estrategia halcón y la estrategia paloma, coexistan, tienen que tener en promedio los mismos pagos. Entonces, esos pagos los vamos a medir nosotros en aptitud biológica. Entonces, se tiene que cumplir la igualdad siguiente. Que la probabilidad de encuentros que haya de un halcón con otro halcón, más la probabilidad de, ahora estamos hablando solo de los halcones, o sea que estamos en la parte de arriba, ¿vale? Los halcones con una paloma sería 1 menos P, serían los encuentros de halcones con paloma, sería igual a P por los encuentros de paloma con paloma y 1 menos P de los encuentros, P de encuentros de paloma con halcón y 1 menos P de encuentros de paloma con paloma, ¿vale? Entonces, bueno, si veis en la tabla que teníamos al principio, en esa tabla que tenéis ahí abajo, lo que tenemos es que si vamos sustituyendo, entonces tenemos que la estrategia, que sería la combinación de halcones y palomas, en este caso, la que supondría una población estable, sería la que tuviera la mitad de individuos que desarrollan la estrategia halcón y la otra mitad de individuos que desarrollan la estrategia paloma, mitad y mitad, ¿vale? Ahora bien, para que una estrategia sea evolutivamente estable, tiene que cumplir unas cuantas condiciones. Una estrategia evolutivamente estable es una estrategia que, si es desplegada por todos o la mayoría de los miembros de la población, no puede ser invadida por ninguna otra. Si está siendo evolutivamente estable, imaginaos que yo tengo una población solo de palomas, solamente hay estrategia paloma y de repente entra un halcón. Pues lo que va a pasar es que ese halcón se lo va a llevar con cualquiera de las palomas con las que encuentre, o sea, va a ser un individuo que de repente va a desestabilizar esa población. Entonces, hablamos de estrategia evolutivamente estable. Entonces, fijaos en que os decía antes que si tenemos halcones y palomas al 50%, esa sería una de las combinaciones que sería una población estable. Bueno, cualquier mutante que despliegue una estrategia alternativa, tanto si estamos con todo palomas como si estamos con todo halcones o como si estamos mitad y mitad, se verá seleccionado en contra. Se sale de ese equilibrio estable y entonces cualquiera que despliegue una estrategia alternativa va a ser seleccionada en contra, va a tener menos éxito reproductivo, porque estábamos hablando de aptitud biológica, ¿vale? Entonces, cualquier estrategia para ser evolutivamente estable tiene que cumplir lo siguiente. Que la estrategia y sustituid, porque en el libro se os van poniendo caso 1, caso 2, prefiero que sustituyáis ya directamente por los halcones y las palomas para que lo entendáis mejor. Significa que la estrategia halcón-halcón tiene que ser mayor que si se despliega la estrategia paloma-halcón, ¿vale? Es decir, que desplegar la estrategia halcón contra sí misma daría mejores resultados en términos de aptitud que desplegar la paloma contra halcón. O también puede ser que la estrategia halcón-halcón
fuera igual a la estrategia Paloma-Halcón y al mismo tiempo que la estrategia Halcón-Paloma fuera mayor, tuvieron unos pagos mayores que la estrategia Paloma-Paloma. Vale. Entonces, podéis ir sustituyendo. En el caso de los halcones tendríamos, en la parte de arriba, que tendríamos la estrategia halcón-halcón. Estoy diciendo que sería un medio de V menos C. Vale, entonces vamos a ver, si vamos hablando de todas estas estrategias halcones-palomas, vamos a ver de qué va a depender que una estrategia sea o no la que sea realmente la que sea evolutivamente estable. Bueno, en la estrategia halcón tenéis la estrategia halcón-halcón sería igual a un medio de lo que consiguen los halcones menos el coste que tienen, ¿vale? Y la estrategia paloma-halcón es 0. Entonces, si la ganancia que obtienen los halcones es mayor que C, en ese caso sí que la estrategia halcón es evolutivamente estable. En el caso de que el perjuicio, el coste, sea mayor que la ganancia, en ese caso no es una estrategia evolutivamente estable, ¿vale? Pero no lo es, ¿no? ¿Eh? No es, porque ¿qué te sale perdiendo el halcón? Depende. No. Sufre unos daños, pero esos daños pueden ser mayores o menores que lo que intenta obtener. Depende. No siempre van a tener el mismo valor. Pero la estrategia de la paloma nunca ¿Qué? sale herida. No, la paloma nunca sabe el de vida y si una paloma se encuentra con una paloma va a tener V partido por 2, pero si se encuentra con un halcón, el halcón no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna ganancia. No tiene ganancia, pero no tiene ninguna ganancia, claro. Efectivamente no tiene. Claro. No está afectado. No. ¿Eh? Pero Sigue viva, pero se queda sin comer, con lo cual se va a morir de hambre. Al final se morirá de hambre. O sea, que no. Pues yo me pensaba, bueno, la estrategia era como que no me enfrento, me voy. No, fíjate, no. A ver, entonces depende de con quién se encuentre. Si se encuentra con una paloma, estupendo, se parte en la comida y listo. Pero si se encuentra con un halcón, lo tiene bastante mal. No, entonces va a depender de si el coste es mayor que V o no. Si el coste es mayor que V, entonces no, entonces la estrategia no. Y cuando hablamos de la estrategia paloma, en cambio, vamos a ver que la estrategia paloma-paloma es igual a un medio de V y la estrategia halcón-paloma es igual a V. Entonces, esa estrategia no es evolutivamente estable. La mitad de la comida es menor que la comida entera. Entonces, si lo lleváis a lo que son todos lo que tiene que cumplir para ser una estrategia evolutivamente estable, pues obviamente matemáticamente queda demostrado que no. Pero tal como yo te decía, pues es bastante fácil de ver que no. Vale. Entonces, bueno, si vamos viendo todo esto, vamos a ver que realmente si en una población de halcones apareciera de repente una paloma, esa paloma, como os decía al principio, lo tiene todas las de perder, esa paloma nunca no va a ganar ninguna contienda, entonces su pago es 0, al final pues bajamos un millón de daño, ¿vale? Y bueno, tenéis otra tabla, no sé si la tengo yo aquí o no en el libro, en la tabla 5.3 tenéis también lo que sería, no, sí, no, ahora ya estamos con el dilema del prisionero. En la tabla 5.3 tenéis también lo que serían las estrategias desplegadas y cómo en esa tabla, si el coste que sufrieran los halcones al encontrarse con otros halcones fuera mayor que el valor de V, veis que ahí lo que tenéis en esa tabla de pagos es -1, ¿vale? Con lo cual entonces dependerá de cuál es el coste para que la estrategia halcón sea la adecuada o no, sea una estrategia evolutivamente estable o no lo sea. ¿Vale? Bueno, entonces va a depender de los valores que tengan V y C. El dilema del prisionero, vale. Es otro juego también, que no sé si vosotros conocéis ya o no, el dilema del prisionero. Es muy interesante porque aquí lo que va a pasar es que, vamos a estar en una situación hipotética. Tú hablabas de criminología, pues vamos allá. A ver, lo que tenemos es que se ha capturado a dos personas que se llaman Joe y Bill en el primer dilema del prisionero que se planteó, pues se les puso sus nombres, entonces vamos a seguir llamando así, Joe y Bill. Y la policía los ha capturado después de que hubiera un atraco en un banco. Entonces les pregunta por separado,
a cada uno de ellos. Si uno confesara y el otro no confesara, lo que pasaría es que el que ha confesado sale libre y el otro va a estar 20 años en la cárcel. O sea que tenéis en esa tabla también, que podemos llamar tabla de pagos, lo que tenemos son todas las situaciones del prisionero Bill y el prisionero Joe. Entonces tenéis, si el que confiesa sale libre, el otro se queda, lo tendréis a la derecha en la parte de arriba y abajo también, si fuera al contrario, ¿vale? Si el que se queda callado es el que está en color amarillito. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sería una de las estrategias, quedarse callado, ¿vale? Y el otro va a tener una pena de 20 años. Si los dos confiesan, si los dos confesaran, en ese caso lo que van a tener es una pena por haber cometido el atraco, pero atenuada por la confesión de solamente 5 años cada uno. Y si los dos deciden no confesar, quedarse calladitos, entonces se sabe que han cometido el atraco, pero no hay pruebas suficientes y les van a condenar solamente a un año. No va a ser tan drástico como con los 5 años. Entonces solamente es un año. Van a estar un año cada uno. Entonces, ¿cuál de esas posibilidades os parece que sería la evolutivamente estable? ¿Y cuál elegiríais vosotros? Primero, confesar. ¿Vosotros también? Para que sea evolutivamente estable, no Sí, para que sea evolutivamente estable, confesar. Vale. ¿Ves que realmente parece que lo mejor sería permanecer callado porque así los dos tienen solamente un año de cárcel cada uno? Es cuando habría menos tiempo de estar en la cárcel en conjunto, solamente 2 años, frente a los 20 años que tendría uno si el otro confiesa y este se queda callado, ¿vale? Entonces hay una diferencia muy grande. Pero sí, efectivamente es lo que tú decías, José. Es confesar. ¿Cómo lo explicarías a través de la tabla de pagos? Y tienes la tabla de pagos ahí, a la izquierda arriba. Vale. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo explicarías así? Si confiesas, lo peor que te puede pasar es que caigan 5 años. Porque si el otro también confiesa, tienes 5 años. Pero si el otro se calla y tú confiesas, sale libre. Es Sí, bastante probable. sí. Y si los dos confiesan 5 años, sí, realmente es lo mejor, es más evolutivamente. Vale. Fíjate en que ahí lo que tienes es realmente, si se sigue la estrategia de más abajo, la de que los dos tengan un año y un año, lo que pasa es que tienes la ganancia serían, o sea, al final el beneficio podría ser 20 y la ganancia sería 1. Perdón, el coste sería 1, ¿vale? Con lo cual al final ese V menos C sería 19, ¿vale? En cambio, y entonces lo que pasa es que en la estrategia de que confiesen los dos, ¿vale? Ahí lo que tienes es que en realidad sería 15, ¿vale? ¿Lo ves? 15 por Eso los es. 5 claro, porque le darían 5 años. Claro, entonces les pondrían 5 años. 5 Sí, años. sí. Entonces la diferencia serían 15. Entonces realmente esa diferencia es que hay un coste mayor que en el primer caso. Pero tenemos que analizar el coste y el beneficio. Entonces hay que tener en cuenta que aquí, ahora cuando vemos la estrategia evolutivamente estable, por una parte tenemos esos 15, que sería lo que es la mitad de V, ¿vale? Perdón, sería la mitad que habrían conseguido, la mitad de lo que es la diferencia entre el coste y el beneficio, entre el beneficio y el coste, mejor dicho. Y lo que va a pasar es que compararlo con lo otro. O sea, hemos dicho que para que se cumpliera que una estrategia es evolutivamente estable, tiene que ser que la estrategia halcón-halcón sea mayor que la estrategia paloma-halcón. Vale. Entonces, fijaos que ahí tenemos 15 más 15 serían 30 y la otra estrategia sería solamente 20. ¿Vale? Y en la parte de abajo tenemos la 20 y por el otro lado tendríamos 38. ¿Y por qué entonces la primera no es Pues porque en esa estrategia de un año lo que vamos a tener es un 19 más 19, ¿vale?
que lo que pasa es que en realidad es comparada con si se encontraran de la otra manera, cada uno de ellos va a tener 19, pero de la otra forma solamente va a perder. A ver, espera, me estoy liando un poco. A ver, si tenemos el valor de lo que ganan los dos, en este caso son 5. Si tú confiesas, o sea, lo que decía José, si tú confiesas, ¿vale? Si tú confiesas y el otro se queda callado, él va a estar 20 años en prisión. Pero tú sales libre. Con lo cual ahí tu gasto es 0. La máxima pérdida que puedes tener es 5 años en la cárcel. ¿Vale? Estás arriesgando un gasto mínimo, nada, frente a un gasto de 5 nada más. El gasto va a ir de 0 a 5, no va a haber más. ¿Vale? En cambio, de la otra manera, ¿qué pasaría? Si tú te quedas callado y el otro confiesa, 20 años a la cárcel. ¿Compara una cosa con la otra? ¿Vale? ¿Vas a estar 5 años en la cárcel? Sí. Pero de la otra forma puedes estar 20. O sea que en ese análisis coste-beneficio, pues obviamente, a ver, no, el riesgo de estar 20 años en la cárcel, el riesgo de estar solamente 5. Eliges el riesgo de estar solamente 5. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los alumnos lo que hacen es decirme, bueno, pero es que si es tu compinche, tú te pones de acuerdo con él para que ninguno de los dos confiese. ¿Os fiaríais? No, no os fiaríais de un ladrón, por muy compinche que sea. No. Y realmente, a ver, se confía en la vida real, los animales, nosotros, los animales humanos, confiamos hasta ese punto. ¿En alguien? Es un dilema ético también, sí. Y como dilema ético, en el libro os pone un ejemplo que es muy bueno, hablando de ética, de la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes en lo que consiste es en que hay determinados recursos, por ejemplo, los recursos de la pesca. El otro día en televisión nos dijeron que iban a prohibir la pesca de la sardina durante unos cuantos años porque se está esquilmando de tal manera la sardina que si no se deja que se reproduzca y que las sardinitas pequeñas lleguen a crecer, dentro de unos cuantos años, que no eran muchos, además ya no habrá sardinas para nadie. Entonces van a prohibir la pesca de la sardina. Si no la prohíben, ¿qué pasa? Los pescadores van a seguir yendo por sardinas continuamente hasta que al final realmente no haya ninguna. Y de hecho, en la pescadería el otro día había una pareja que iban a comprar y había sardinas para comprar y el pescadero dijo, hay muy poquitas, últimamente casi no hay porque casi no quedan. Y dije, sí, por eso van a prohibir que se pesquen. Y este matrimonio dice, ay, ¿por qué? ¿Qué más da? Pues que, a ver, es que claro, si no prohíben la pesca de la sardina, dentro de poco no habrá. Es verdad que, bueno, pues vale, que más da, pescarán otra cosa, pero no. Entonces, claro, tiene que haber unas estrategias externas para regular lo que serían esas estrategias que son las naturales. ¿Realmente qué pasaría? Pues no, el que va a pescar sardinas y vive de eso, quiere seguir pescando sardinas y seguir ganando dinero. Y cuanto más, mejor. Entonces, al final lo que pasa aquí es lo que, bueno, exactamente igual que con eso, pues podemos hablar del petróleo y podemos hablar de otro montón de cosas. Entonces, bueno, que la teoría de juego se aplica con más propiedad a la biología que a la economía, que es para lo que a la economía, que es para lo que en principio se desarrolló. Vale, vamos a hablar entonces, ahora ya hemos visto lo que sería la teoría de juegos y también las optimizaciones. Ahora vamos a hablar de qué pasaría en el caso de la reproducción, el apareamiento y el esfuerzo parental. Bueno, vamos a ver. Con respecto a esto, la ecología del comportamiento intenta explicar cuáles son las estrategias que siguen los animales para maximizar lo que es su actitud inclusiva en función de las contingencias del ambiente. Entonces, por una parte tenemos el esfuerzo reproductivo, emparejamiento y procreación, en lo cual pasarían más genes a la siguiente generación, historia vital, etc. Entonces vamos a hablar sobre todo de algunas cuestiones que tienen que ver con la selección sexual y también la selección por parentesco. Entonces, como os decía, luego vamos a hablar también de qué pasa con el altruismo. Vale, en primer lugar, vamos a ver, vamos a ir viendo esas estrategias utilizadas por los animales en los momentos de apareamiento y de elección
de pareja de selección sexual. Darwin distinguía lo que era la selección natural de la selección sexual, hacía una distinción entre una cosa y otra. Y lo decía porque había una gran distancia entre lo que los seres vivos hacen para sobrevivir y lo que tienen que hacer para reproducirse. Realmente, al final, la supervivencia sería una condición necesaria, pero no suficiente para explicar el éxito reproductivo. Entonces, bueno, la selección sexual es el resultado simplemente de la competencia única y exclusivamente por los recursos, por un tipo de recursos también, que serían los recursos reproductivos. Podríamos decir que la reproducción no sexual es más rentable y productiva en términos de aptitud porque no hay que gastar tanta energía en esa reproducción asexual. Pero vamos a ver cuáles son las ventajas con dos teorías que se han propuesto para explicarlo y que no son contradictorias entre sí. Ventajas de la reproducción sexual sobre la reproducción asexual. La primera es la teoría de la reparación genética y después hablaremos de la teoría de la reina roja. Y como os digo, importantísimo que no están en contradicción, se complementan una a la otra. ¿Vale? Entonces, la de la reparación genética. Si se estuvieran produciendo mutaciones, ya hemos hablado de que la mayoría de las mutaciones van a tener efectos negativos sobre la aptitud. ¿Vale? Entonces, las especies que tienen una reproducción asexual a lo largo del tiempo se van a producir más mutaciones que a largo plazo a lo que van a llevar es a que esa especie que no tiene una reproducción sexual no pueda perdurar y de hecho se sabe que tanto en animales como en plantas no suelen perdurar más de 1 millón de años antes de extinguirse. Nos parece muchísimo tiempo, 1 millón de años, pero bueno, una especie se extingue, pues al millón de años se extingue. En cambio, si hablamos de reproducción sexual, si aparecen determinadas mutaciones, esas mutaciones, lo que pasa es que cuando hablábamos de que se separaban los cromosomas homólogos en el proceso de meiosis, solamente el 50% va a tener esa mutación, pero el otro 50% no. Entonces, ese alelo defectuoso pasará a la segunda generación en la mitad de los casos nada más, en un 50% de los casos. En el otro 50% no, ¿vale? Con lo cual hay más posibilidades de que ese defecto, esa mutación, no pase a la siguiente generación. 1 de cada 2, ¿vale? Mitad y mitad. Luego, en la teoría de la reina roja, complementaria, dice que la reproducción sexual, gracias a que cada nuevo individuo recibe una combinación totalmente distinta de la de otros individuos de sus alelos, hay una combinación nueva y diferente de las demás combinaciones, eso le permite que esté más o menos en una... no voy a permitir que los parásitos infecciosos me ganen o sí, ¿vale? Entonces aquí lo que va a pasar es que hay una capacidad inmune de los organismos pluricelulares, que son los que tienen reproducción sexual, la reproducción sexual solo están en organismos pluricelulares, y esa capacidad inmunológica es grande pero no es infinita. Pero lo que pasa es que el hecho de que haya esa diversificación en la combinación de alelos única de cada individuo hace que los agentes patógenos pueden atacar a unos individuos sí, pero a otros no, ¿vale? Porque normalmente esos agentes patógenos, virus, bacterias, tienen unos ciclos vitales mucho más cortos que el organismo pluricelular. Y la única forma de que esos organismos, de que esos agentes patógenos desarrollen una infección que mate al organismo pluricelular, significa que que no haya unas combinaciones nuevas de genes que sean inmunes a ese agente patógeno. Entonces, el hecho de que haya combinaciones nuevas, que haya muchas posibilidades, muchas combinaciones distintas de los genes, significa que a largo plazo va a haber siempre poblaciones que sean inmunes a un determinado agente patógeno. A pesar de que ese agente patógeno también puede estar mutando a la vez, ¿vale? Entonces, las mutaciones de ese agente patógeno también pueden hacer que pueda atacar a determinados individuos, pero no a todos. Siempre va a haber individuos que puedan salir adelante, ¿vale? Entonces, a mayor frecuencia, lo que es la teoría de la reina roja, a mayor frecuencia de mutación de los agentes infecciosos, se responde con nuevas posibilidades de respuesta, con más alternativas de respuesta.
Y así siempre va a haber algún individuo que lleve una combinación de alelos que le permita sobrevivir. Y se ha comprobado que en las especies con reproducción sexual, esas especies proliferan mejor que las asexuales en ambientes con abundantes amenazas infecciosas. ¿Vale? Y eso puede ir también asociado a que cuando se busca pareja, estamos hablando de reproducción sexual y de selección sexual, a que cuando se busca pareja, se busca una pareja que tenga un aspecto saludable a muchos niveles, ¿vale? Que sea un pavo real con una cola grandísima, llena de ojos, preciosísima. Pues bueno, no sé si habéis visto alguna vez a un pavo real cortejando a los machos, pero es realmente muy bonito como extienden toda la cola y además giran, dan vueltas para que se vea perfectamente. Bueno, luego, en cuanto a las dos teorías de las que hablábamos ahora, sistemas de apareamiento, vale. Conocemos varios sistemas de apareamiento de los que ya hemos hablado también en otro capítulo. La poliginia, que sería un macho con varias hembras, promiscuidad, todos con todos, la monogamia, un macho con una hembra, y la poliandria, una hembra con varios machos. Nosotros somos monógamos, entre comillas, vamos a ver que realmente esa monogamia, pues hay que también ponerla un poco en tela de juicio. Los gorilas se dice que son poligínicos, los chimpancés promiscuos, ya hemos hablado también de ellos, y la poliandria es muy poco frecuente, aunque sí se da en algunas, sobre todo en algunas especies de aves. Bueno, los sistemas de apareamiento al final son también un compromiso en el conflicto reproductivo en esa reproducción sexual y cada participante trata de sacar el mayor beneficio al menor coste. O sea que lo que va a hacer es también intentar optimizar sus recursos. Y además tenemos que ver cuál es la inversión que cada uno de los individuos reproductores, hablamos de reproducción sexual, está poniendo, ¿vale? Cuál es el beneficio que quiere lograr y cuál es el perjuicio que puede tener, cuál es el costo que puede tener para él en ese análisis. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de lo que es la anisogamia, un concepto nuevo para vosotros, imagino. La anisogamia lo único que significa es que los óvulos son grandes, costosos de producir y escasos. Y en cambio, los espermatozoides son chiquitines, tienen un bajo coste y además hay muchísimos espermatozoides. Entonces, si la hembra produce óvulos y el macho produce espermatozoides, hay una diferencia entre machos y hembras en cuanto a cuál sería su optimización de recursos. Los machos pueden tener en teoría, tantos descendientes como hembras puedan fecundar y las hembras solamente pueden tener tantos hijos como puedan gestar y algunas veces también, en muchos casos también criar, ¿vale? Entonces, la ley de Bateman creo que sí, es la que tenéis aquí, ¿vale? Esa ley de Bateman no es más que es esa evidencia de que la aptitud de los machos depende del número de hembras que pueden fecundar y la de las hembras, en cambio, está determinada por el número de crías que puedan criar. Con lo cual, va a haber un conflicto entre hembras y machos, porque no van a tener, en su análisis coste-beneficio, va a ser completamente distinto, ¿vale? Bueno, sobre todo, a ver, en especies vivíparas, la hembra pasa mucho tiempo en el interior de la madre, la cría pasa mucho tiempo en el interior de la madre antes de tener vida independiente. Y en cambio, si la reproducción es a través de huevos, cuando la reproducción es ovípara, entonces lo que ocurre es que pasa menos tiempo en el interior de la madre, pero el esfuerzo de la hembra va a ser menor y lo que vamos a ver es luego diferencias. Por ejemplo, en el caso de las aves, hemos dicho que uno de los casos de poliandria se da precisamente en las aves. Vamos a ver cuál es la explicación de esto. Vale. Por otra parte, tenemos, en primer lugar teníamos la anisogamia, en segundo lugar, la forma de fecundación externa o fecundación interna. Sabemos que existe la fecundación externa en el caso de muchos peces, por ejemplo. Vale, vamos a ver. Entonces va a haber también distintas estrategias reproductivas. Y también, en tercer lugar, el lugar en donde se desarrolla el embrión. Si el embrión se desarrolla gestado por la madre, como ocurre en los mamíferos, o es a través de una reproducción ovípara, como en ese caso, como por ejemplo en las aves,
Y en el primer caso, cuando estamos hablando de los mamíferos, pues es más fácil esperar que las crías tengan cuidados monoparentales y en cambio, en el caso de las aves, van a tener cuidados tanto del macho y de la hembra. ¿Vale? Eso son 3 factores que vamos a tener ahí presentes y que vamos a ir viendo después, vamos a ir desarrollando poco a poco. Vale. Entonces, cada individuo, machos o hembras, cada individuo de cada especie con reproducción sexual se enfrenta a compromisos a la hora de reproducirse. Por un lado, encontrar pareja, después que esa pareja colabore en el proceso de fecundación, aportar recursos para que las crías se desarrollen hasta poder reproducirse también, asegurarse de que la pareja se va a hacer cargo de la crianza. Entonces, bueno, vamos a ver que si las condiciones ambientales tienen una influencia sobre el comportamiento reproductivo de los animales, la competencia por la reproducción sería lo que al final determinaría el tipo de estrategia del sistema de apareamiento. Entonces, cada miembro de la pareja va a actuar de acuerdo con lo que es la maximización de sus intereses biológicos. Vamos a ver, entonces, habíamos hablado de la anisogamia. El gameto más costoso lo producen las hembras, ¿no? Son los óvulos. Entonces, son el recurso biológico esencial para los miembros del otro sexo, para los machos. Las hembras tienen además que asegurar su inversión, una inversión grande, ¿vale? Van a tener que invertir un gran esfuerzo, van a gastar mucha energía y entonces tienen que asegurarla. Entonces van a intentar elegir parejas según sus necesidades. Y los machos van a estar normalmente, con mucha frecuencia, e inmersos en una lucha con el resto de machos para tener acceso sexual a las hembras, ¿vale? Entonces va a haber, por una parte, competencia entre machos y por otra parte, competencia entre hembras. La competencia entre machos va a ser más frecuente precisamente por tener acceso a las hembras y la competencia entre hembras, en cambio, va a ser menos frecuente en ese sentido por acceso a los machos, sino que va a tener más que ver con los recursos que pueden obtener para alimentarse a sí mismas y para alimentar también a las crías. O sea que ellas los enfrentamientos que haya entre hembras van a ser más por los recursos de obtención de energía. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Primera de las posibilidades que sería la poliginia. La poliginia, un macho con varias hembras. La poliginia, hay un ejemplo que es el del elefante marino. A ver si... Vale. El elefante marino, lo que ocurre es que el macho defiende su territorio de cualquier otro macho que se intente acercar y lo que pasa es que tiene un grupo de hembras que están con él, son hembras a las que pastorea, las pastorea y si encuentra hembras nuevas, las pastorea también hacia el rebaño y lo que pasa es que tiene una ventaja reproductiva ese macho que es capaz de acaparar a esas hembras e impide el que haya otros machos que accedan a la cópula con esas hembras, con lo cual lo que va a pasar es que ese macho está optimizando sus recursos, hace que las siguientes generaciones lleven sus genes, ¿vale? Entonces, las hembras parece que en esa especie no tienen ninguna oportunidad de elegir. Como veis, la diferencia, por ejemplo, el tamaño, hay muchas diferencias dimórficas entre machos y hembras, entre otras, pues el tamaño muchísimo más grande en el macho que en la hembra, ¿vale? Luego, otra forma de competir entre los machos no sería luchar entre sí, sino intentar agradar a las hembras. No sé si habéis visto un vídeo muy bonito que hay ahora en internet en el que se ve cómo los delfines intentan agradar a las hembras para que sean sus parejas sexuales, llevándolas esponjas marinas, esponjas rojas muy bonitas. Entonces las llevan y bueno, las presentan para que las hembras luego elijan. Igual que decíamos que entre los elefantes marinos las hembras tienen muy pocas posibilidades de elegir, en cambio entre los delfines, que son mamíferos, aquí sí que ya las hembras tienen una capacidad de elección. Y entonces, bueno, cuando las hembras tienen capacidad de elección, otro ejemplo que vamos a ver es el del pavo real, el que os decía antes, y también, por ejemplo, tenemos que los pavos reales, pues los machos más exuberantes van a estar exhibiendo sus plumas. En ese caso no le están llevando regalos a la hembra, están exhibiendo simplemente. Pero fijaos en que en el caso del pavo real estoy hablando de un componente anatómico. En el caso de los delfines que os contaba es un componente conductual. Y también hay unos pájaros, los pájaros enramadores, que no son precisamente muy bonitos,
pero lo que sí pasa es que compiten construyendo determinados nidos, o sea, que construyen arcos y nidos. Entonces, bueno, el cortejo es una forma de competir por ganar el favor de las hembras. No siempre va a ser la fuerza bruta. El otro día cuando estábamos hablando de los peces, ¿os acordáis que hablábamos de los peces, de cuando ven a otro macho que entra, o de los petirrojos, que atacan también a los machos que van con sus galas nupciales? Y yo decía, ¿qué pasa con los machos? Pues bueno, no todos los machos son importantes de la misma manera. Vale, entonces, bueno, cortejo. Las hembras, desde el punto de vista biológico, las hembras selectivas pueden mejorar sus expectativas de aptitud inclusivas, sus descendientes masculinos son a su vez preferidos, con lo cual si eligen a los más guapos, pues también luego sus hijos, nietos, pues van a ser también preferidos. Bueno, después tendríamos eso en cuanto a la poliginia. Vamos a pasar entonces a lo que es la promiscuidad, caso típico de los chimpancés. Vamos a hablar entonces de el caso de las hembras de león. Perdón, porque esto todavía no tendría por qué estar ahí. Vale, vamos a ver. Las hembras de león forman comunidades que son relativamente grandes, nunca de menos de 3 hembras, y normalmente esas hembras están emparentadas entre sí, muchas veces son hermanas, y juntas defienden una zona de caza. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los machos quieren aparearse con ellas, normalmente no es un macho nada más el que se acerca a ese grupo de hembras, sino que en general también hacen coaliciones entre ellos. Los machos están coaligados, algunas veces también entre ellos hay vínculos sanguíneos, pueden ser también hermanos. Y no sé, el año pasado me parece que fue cuando mataron a aquel león tan preciosísimo, ¿os acordáis? En un dentista americano, bueno, pues el que al final se pensaba que iban a acabar con las crías, los otros machos, y en realidad lo que pasó fue que el hermano de ese león tomó el lugar del muerto y protegió a la manada y protegió a las crías, además de los ataques de otros machos también, o sea que vale, los machos colaboran en la defensa del grupo de hembras frente a otros. Y entonces, bueno, la estrategia en ese caso que sería acaparar a la familia de hembras, pero no solo un macho. Un macho solo no podría hacerlo y entonces se unen entre sí. Entonces, todos los machos del grupo van a acceder sexualmente a todas las hembras. Ahí lo que va a haber es promiscuidad, ¿vale? Caso prototípico, el de los chimpancés. En ese caso, en el caso de los chimpancés, lo que se supone es que esa promiscuidad también lo que hace es impedir que los machos ataquen a las crías y las maten. Con lo cual, esa promiscuidad lo que haría sería bloquear el infanticidio. Vale. Luego, otro caso, el del acentor común, que en este caso, cuando el territorio de un macho es abundante en recursos, la hembra no necesita salir de su contorno y entonces ese macho puede conseguir monopolizar a una hembra concreta. Sin embargo, si el territorio es pobre, las hembras suelen ampliar su área de forrajeo al territorio de otros machos y copulan con todos los que encuentran. ¿Vale? Entonces, en esa especie, los machos también colaboran en la crianza. O sea, que sería una forma también que también explicaría otros ejemplos que vamos a ver después. Vale. Luego vamos a ver la poliandria. Como os decía, es muy poco frecuente en la naturaleza, pero sí que vamos a encontrar algunos casos en aves. Entre las aves, la mayoría de las aves son monógamas, pero algunas también son poliándricas. Y en esas especies que son poliándricas, lo que vemos es que hay un cierto cambio de papeles, porque lo que va a pasar es que son las hembras, que son más grandes que los machos, las que compiten por los machos. ¿Vale? Luego tendríamos la monogamia. A ver si es que ya queda muy poquito tiempo. Bueno, la monogamia sería lo último de lo que vamos a hablar. Por una parte tenemos que la monogamia genética en sí supondría una abolición de la ley de Bateman, de la que hablábamos al principio, ¿vale? Porque si hubiera esa monogamia en una especie, la variabilidad en el grado de aptitud sería la misma para ambos sexos. Pero es verdad que entre las aves, de las que hasta un 90% son socialmente monógamas, la frecuencia de cópulas fuera de la pareja y de descendientes que tienen un macho que no es el que tenía la pareja en un primer lugar, llega a ser desde notable hasta escalofriante. Y fijaos en que, por ejemplo, en el caso de las cigüeñas,
Hay una explicación sobre la monogamia respecto a las cigüeñas en que son aves que requieren la colaboración de los dos adultos, del macho y de la hembra, para que los polluelos puedan salir adelante y para criarlos, ¿vale? Y entonces, primero, cuando se están incubando los huevos, pero después, cuando ya han nacido los pollitos, los cigüeñuelos, entonces también todavía necesitan que uno de los dos progenitores, normalmente el nido está siempre con el macho o con la hembra en el nido. Entonces, si el macho quiere tener descendientes, tiene que estar fiel al nido cuya hembra ha fecundado, porque si no, sus descendientes van a morir. ¿Vale? Pero fijaos en que cuando hablamos de que la monogamia en cierto modo es un mito, incluso en esas especies se ha comprobado que cuando el macho no es fértil, porque se ha hecho castración experimental, hay crías en el nido. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hay las hembras, que las hembras también tienen una ventaja si son infieles al macho, si no son monógamas al 100%. Entonces, cuando el macho no es fértil, pues se pasa que realmente sí se puede encontrar que hay cigüeñuelos. Obviamente el macho que los está cuidando no es su padre, pero bueno. Entonces, bueno, luego, vamos a ver, tendríamos, ya no queda mucho tiempo para hablar del altruismo reproductivo y la selección por parentesco. Vamos a ver, en cuanto vamos a ver muy por encima la explicación de por qué existe el altruismo reproductivo. El altruismo reproductivo ya tiene que tener en cuenta no solamente la aptitud inclusiva directa, sino también la indirecta. ¿Qué significa esto? Que tenemos, la aptitud directa sería la que se mide por el número de descendientes directos y la indirecta la que se obtiene que los propios genes pasen a las siguientes generaciones, pero gracias al éxito reproductivo de individuos que están emparentados genéticamente con el individuo altruista. Entonces, los genes propios van a pasar a las siguientes generaciones, aunque no sean los de ese individuo, pero sí son los mismos genes porque están en los individuos que están emparentados con él. Entonces, fijaos en que tenéis, por ejemplo, las relaciones de parentesco genético en las especies diploides, como somos nosotros. Fijaos que aquí, bueno, yo mismo tendría un parentesco genético de 1, ¿vale? Que equivaldría al de 2 hermanos, 0,5 más 0,5, al de 4 medio hermanos. O sea que fijaos en que podemos hablar de ese parentesco genético y cómo realmente hay una cantidad de beneficios si nos asociamos con individuos que están emparentados genéticamente, porque también eso puede hacer que parte de nuestros genes, solamente una parte, ojo, pase a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, Hamilton estableció lo que es la regla de Hamilton, que establece una relación matemática entre el coste reproductivo, que para el altruista tiene su altruismo, y el beneficio reproductivo que el receptor obtiene multiplicado por el grado de parentesco entre ellos. El producto del beneficio, que sería B por el parentesco, R, tiene que ser mayor o igual que el coste. BR tiene que ser mayor que C, ¿vale? Entonces, si se cumple la desigualdad, que BR es mayor que C, entonces entonces significa que realmente va a haber un beneficio por ser altruista reproductivamente, ¿vale? El caso más conocido es el de ciertas especies, especies como las hormigas. Fijaos en que aquí tenemos, en el caso de los himenópteros, hay una cosa curiosa que es, en esta figura estáis viendo lo que sería el parentesco genético en especies que son haplodiploides. Aquí lo que va a pasar es que, fijaos en que hay determinadas especies en las que las hembras son diploides. Entonces, si tenemos aquí a la hembra, esta hembra es diploide y en cambio el macho es solamente haploide. ¿Qué significa? Que a la siguiente generación, en el caso de las hembras, van a pasar la mitad de sus genes, y en cambio en el caso del macho, si se cruza con esta hembra, lo que va a pasar es que simplemente cuando lleguemos a la siguiente generación, esa generación, que sería esta hembra, tendría la mitad de sus genes que vienen de la madre y solamente el 0,25 que vendrían de su padre, ¿vale? Sin embargo, entre las hermanas, las hormigas hermanas, comparten entre sí el 0,75 de genes, ¿vale? Con sus padres solo van a compartir el 0,25, con sus madres el 0,5.
¿Os fijáis? Vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Que colaboran entre sí las hermanas, las obreras, porque realmente ellas comparten un material genético mucho mayor que el que compartirían con su progenitor macho. Entonces, esto sería una explicación fácil de por qué las hijas que solamente tienen, que están colaborando y cooperando con la reina, y cooperan entre sí, porque realmente tienen una relación genética entre ellas muchísimo mayor que con sus progenitores. En el caso de la madre solamente compartirían el 0,5 y en el caso de los machos lo que va a pasar es que los zánganos, si estamos hablando de las abejas, no cooperarían, los zánganos son especies haplodiploides, no cooperarían para nada en lo que es luego en la cría, porque realmente ellos solamente comparten el 0,25% con las obreras, ¿vale? Entonces, vamos a ver, luego existe también, no me da tiempo de deciroslo todo, pero bueno, realmente lo que queda tampoco es nada complicado. El altruismo entre diploides, el conflicto reproductivo y la historia vital, el conflicto padres-hijos. Sí que me gustaría, bueno, sí que me gustaría el próximo día, en vez de ir directamente al tema siguiente, al tema 6, a la organización general del sistema nervioso, voy a dedicar un momentito. Si os pediría entonces que empecemos 10 minutos antes, porque es que la hora siempre se nos queda muy corta. Entonces ya cuando empiezo a intentar correr, al final ya no sé ni lo que digo. Así que voy a empezar por hablaros del conflicto prenatal madre-hijo, porque sí creo que es muy importante que entendáis perfectamente en qué consiste el ataque que hace el hijo a la madre y que puede llevar a que durante el momento en que la mujer está embarazada pueda tener lo que se llama la diabetes gestional, ¿vale? La diabetes de gestación. Entonces, eso sí que os lo voy a explicar. Entonces, el próximo día empezamos con el conflicto prenatal madre-hijo y luego ya empezamos con el siguiente tema, con la organización general del sistema nervioso, ¿vale? Bueno, próximo miércoles no hay clase, es fiesta, así que nos vemos en 2 semanas. Sí, hasta dentro de 2 semanas.